El Señor siga bendiciendo nuestras vidas, amado hermano. Amén. ¿Cuántos están bendecidos por nuestro Dios? Amén. Vamos a buscar en Juan 17, versículo 4. En estos días estuve viendo un predicador que el pastor Julio me recomendó, que es un predicador pentecostal de Venezuela, y la forma como predicaba, ¿no?, me ha hecho aún recordar que la palabra de Dios es más profunda de lo que nosotros creemos, amado hermano. A veces pareciera de que un versículo es tal como está, se lee y ahí queda, ¿no? Hay mucho. Cada verso de la palabra, como decía el doctor Martin Lloyd-Jones, tiene doctrina, tiene una enseñanza muy profunda, amado hermano, porque la palabra de Dios es tal como su creador, es eterna, porque la palabra de Dios es Cristo realmente. Entonces, cuando nosotros la profundizamos, guiado por el Espíritu Santo nos lleva a profundizar, encontramos grandezas. Y aquí, en esta mañana, vamos a hablar acerca del plan de redención de Dios. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Padre, te alabo y te bendigo y bendigo tu nombre, Señor, porque tú me has bendecido para bendecirte, Padre de la gloria, y te doy gracias. Y habla a través de mi vida, habla a mi vida y a la vida de cada uno de los que estamos aquí. Queremos oírte, Señor. No queremos escuchar información, Señor, queremos oírte a ti. Esa palabra que nos conmueva, esa palabra que llegue como una espada y que traspase, Señor, y llegue hasta los tuétanos, Señor. Espíritu Santo, ábrenos los ojos del entendimiento para poder entender y esta palabra se pueda encarnar, tú la encarnes, Espíritu Santo, y vaya formándose en nosotros la semejanza a Cristo, para parecernos a ti cada día más, para buscar la semejanza a ti. Tomen asiento, amado hermano. La base del cristianismo bíblico, del que tú y yo participamos, o algunos que todavía no participan de él, es Jesucristo, es nuestro Dios, ¿no? Y tenemos que pedirle a Dios que nos haga comprender este plan, el plan que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, este plan no solamente es para la humanidad, sino es para todo lo que Dios ha creado. Porque cuando el hombre pecó contra Dios, no solamente fue alterado la relación entre el hombre y Dios, sino también la misma creación. La misma creación fue alterada porque cuando Dios hizo toda la creación, en realidad la hizo para que el hombre fuera como el virrey, ¿no?, como el administrador de toda la creación, ¿no? Por eso que el día de hoy a algunos les puede sorprender de que ya los seres humanos están pensando ir a Marte, ¿no?, y ahí establecer una base. Ahorita actualmente, ahorita en este momento, hay hombres en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿no? Unos me dirán, pero pastor, ¿cómo es que hay hombres en el cielo? En el segundo cielo, no en el tercer cielo. Hablo del tercer cielo, es el cielo donde está Dios con todo, pero en el segundo cielo ahorita hay dos personas que Estados Unidos mandó una nave y esa nave no puede regresar a la tierra. Y se está haciendo todo lo posible para que regresen y están trabajando en eso, ¿no? Están planificando que para el próximo año, febrero, marzo, van a poderlo rescatar y traer, ¿no? Entonces esas dos personas están ahí, ya tienen meses. Entonces hay dos personas, ¿no? Alguien me puede decir que también en las islas también hay personas, ¿no?, viviendo, y aún hasta debajo del agua, ¿no? Ahorita hay personas que están viviendo por semanas o meses debajo del agua. Los submarinos nucleares que tienen las grandes naciones tienen a sus submarinos debajo del agua, no lo tienen arriba, están debajo del agua, esperando la orden en cualquier momento de actuar. Y salen cada cierto tiempo y vuelven a la base y otra vez vuelven
al fondo del mar. Entonces, hemos visto también que en el Palestina y en el Líbano y en otros lugares del Medio Oriente hay gente viviendo debajo de la tierra, ¿no? Debajo de la tierra, con todo, hermano, con todas las condiciones que puede vivir un ser humano. Entonces, todo lo que dice la palabra de Dios que hay, se cumple, ¿no? Entonces, Dios cuando creó todo, Él pensó en el desarrollo del hombre. El hombre tiene esa capacidad de parte de Dios, hermano. Dios no es el hombre, por si acaso. El hombre que no tiene a Cristo es soberbio, el hombre que no tiene a Cristo es autosuficiente y tiene un gran problema, ¿no? El hombre que no cree, puede creer todo lo demás, pero sabe, tiene un gran problema que se llama la muerte. Porque en cualquier momento él puede morir, ¿no? En cualquier momento el ser humano puede morir, puede creer que ya tiene el control de la vida, tiene el control de todo, pero hay algo que él jamás va a poder, bajo ni un punto de vista, vencer, que es la muerte física, ¿no? El único que puede vencer la muerte física es Dios. El único, ¿no? Y lo ha demostrado con Elías, lo ha demostrado con Enoc, y un día lo demostrará cuando Él venga por segunda vez y levantará su iglesia, a todos los vivos en Cristo, sin experimentar la muerte física. Dios es el autor de la vida, Dios es el que sostiene la vida. Entonces, a veces nosotros tenemos una apreciación muy corta de lo que es realmente la fe cristiana, lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Dios es un ser eterno, no ha sido creado por nada. Él ha existido por sí mismo desde siempre y por la eternidad. Dios puede desaparecer todo lo que hay en la existencia y Él sigue existiendo, absolutamente siendo Dios. Dios es eterno, Dios es indestructible, Dios es un ser espiritual, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso. Entonces esos pensamientos algunos lo pueden escuchar y quedarse ahí. Amado hermano, nosotros estamos llamados a reflexionar en todas las cosas que la palabra de Dios nos dice. Y estos atributos o características que Dios tiene son verdad. Para el cristiano que no estudia mucho la palabra puede dudar, pero en la medida en que tú y yo profundicemos y el Espíritu de Dios nos lleve a profundizar en el carácter de Dios, en los atributos de Dios, vamos a estar seguros de en quién hemos creído, amado hermano. Es trascendental en este tiempo. Hace años había un hermano, un teólogo de descendencia, creo, judía, se llamaba Wim Malcolm, ¿no? Él decía, hace años, estoy hablando hace 30 años, que a medida que la venida de Cristo se acerca, el reino de las tinieblas o los demonios, ¿no?, que son los ángeles caídos, al Dios comenzar ya a querer ya hacer su obra sobre la tierra del plan final, iba a ir empujando, ¿no?, hacia la tierra, y los demonios iban a ir acercando más a la tierra, y que eso iba a causar grandes problemas en la humanidad. Y el día de hoy lo estamos viendo, ¿no? A nivel mundial hay distintas manifestaciones de espíritus demoníacos donde está reinando la corrupción y la violencia. La corrupción que nosotros vemos todos los días aquí en nuestra nación y en otras naciones no es algo nuevo, hermano. Es siempre cuando el hombre se comienza a alejar de Dios y comienza a vivir bajo los principios que ellos tienen, el hombre tiende a disfrutar de su carne. Es decir, cuando el hombre vive en la carne y lejos de Dios, está llamado a ser corrupto, a ser inmoral, a ser depravado, a vivir bajo maldición, porque está lejos de Dios, ¿no? Son palabras fuertes, pero eso es cuando en los días de Noé, ¿cuáles eran las dos cosas que hizo que Dios determinara desaparecer toda esa generación? Era precisamente la corrupción y la violencia. Esa fue la razón principal por la cual Dios decidió desaparecer a esa humanidad y encontró a un hombre justo que le creyó a él, porque todo hombre justo, para ser justo en el tiempo del Antiguo Testamento, tenía que creer en Dios, y encontró a Noé. Y Noé pudo influenciar en su esposa, Noé pudo influenciar en sus hijos, Noé pudo influenciar en sus nueras, y 8 personas subieron a esa arca, y ahí Dios lo salvó y lo preservó. Y de ahí Dios hizo otro nuevo comienzo, ¿no?, con esas 8 personas, pero ya de que comenzaron, vemos a Acán haciendo algo incorrecto y Dios sentenciando a Acán. Y poco a poco, nuevamente el hombre vuelve al estado de corrupción
y violencia, solamente que Dios dijo, ya no voy a mandar un diluvio, ¿no? Ya no lo voy a mandar, y castigó ¿a quién? Como un ejemplo a Sodoma y a Gomorra, ¿no? Lo desapareció para hacernos acordar que Él es Dios, ¿no? Porque ellos llegaron a una violencia ya muy grande, ¿no? Más grande que en los tiempos de Noé, ¿no? Aún una depravación como el día de hoy se quiere legalizar, ¿no? De todo tipo de relaciones entre seres del mismo sexo, todo tipo. Usted todo lo que ve el día de hoy, eso no es algo nuevo, hermano. Usted solamente que ahora lo podemos ver, ¿no? Y saber qué tipo de depravaciones, de tipo de connotaciones sexuales hay, pero en Sodoma y Gomorra se practicaba lo que usted no se imagina, ¿no? Si aún cuando llegaron los ángeles ahí a decirle a Lot que ya se preparara porque Dios iba a desaparecer a Sodoma, ellos quisieron, ¿no?, tomarlos para tener relaciones con ellos. Ese fue el objetivo, ¿no? Por eso que los ángeles actuaron y a todos los enceguecieron, ¿no? Y Dios ordenó a Lot y a sus hijos y a su esposa y a sus hijas que salir, ¿no? Porque él ya iba a desaparecer Sodoma, ¿no? Es un ciclo permanente, hermano. Y después nosotros comenzamos a mirar toda la palabra de Dios y vamos a encontrar eso. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy es el plan de redención, el plan que Dios planificó para nosotros ser salvados. La redención se refiere a un rescate, ¿no? Y para que haya un rescate tiene que haber un rescatado, tiene que haber alguien, en segundo lugar, alguien que rescata, y en tercer lugar, alguna persona que necesita ser rescatada. Entonces la Biblia es muy clara al definir eso, ¿no? Los rescatados somos todos nosotros los pecadores, ¿no? Todos nosotros nacemos en pecado y vivimos después voluntariamente en el pecado. En segundo lugar, el Redentor es Jesús, ¿no? Dios hizo y planificó la encarnación de la manifestación del Dios Hijo que se hiciera semejante a nosotros. Y en tercer lugar, somos rescatados del pecado. Entonces, la doctrina de la redención es un concepto teológico que sostiene que la humanidad se encuentra en un estado de pecado y por lo tanto en una situación de separación espiritual de Dios. Es casi imposible, amado hermano, que alguien que está en el pecado y que vive en el pecado entienda las cosas de Dios. Dios se tiene que acercar a esa persona para hacerles entender su condición de pecado. La base del cristianismo es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo. Y si queremos comprender el plan de Dios para la humanidad, es indispensable entender aquello que está en el corazón de las buenas nuevas, ¿no? Es decir, el Evangelio tiene un centro. El centro del Evangelio es el plan de salvación, es la redención. Es salvar al hombre y también y restaurar todas las cosas que hay, como era antes que Adán y Eva pecaran. El hombre fue hecho perfecto, hermano. El hombre no fue hecho a medias. No podía Dios tener comunión con alguien imperfecto. Dios tenía comunión con Dios. Perdón, Adán y Eva tenían comunión con Dios porque Dios los había hecho perfectos. No había en ellos ningún tipo de pecado, ningún tipo de maldad, eran perfectos. Ahora, la meta de Dios era que ellos fueran cada vez más perfectos. No eran perfectos como Dios, porque no hay nadie que llegue a ser igual que Dios, pero en ese plan de perfección Dios quería que ellos comenzaran a crecer en la gracia y seguir conociendo a Dios por la eternidad, el cual va a ser al final de los tiempos. Nosotros vamos a estar con Dios por siempre y vamos a ir creciendo en esa perfección cada día más, cada día más, cada día más delante de Dios. Ese va a ser nuestro final, ¿me entiende? Nuestro final que no tiene fin y que va a ser glorioso y grandioso. No va a haber algo en ningún momento, algo que distraiga, algo que nos haga insatisfechos, algo que nos pueda faltar, no. En el cielo no va a haber ansiedad, no va a haber depresión, no va a haber nada de eso. Va a ser tan glorioso y tan grandioso ir conociendo cada día a Dios, cada día algo nuevo de Dios, que el tiempo ya no va a contar, el tiempo ni el espacio, ¿no? Sino que vamos a estar delante de Dios por la eternidad, por siempre y para siempre. Nuestra mente humana no tiene la capacidad de entender lo que estoy en este momento diciendo. Solamente Dios, por medio de su Espíritu Santo, te puede hacer entender. Por eso que la gente, si tú no tienes comunión con Dios, si tu comunión con Dios es muy relativa, es muy superficial, es muy poco lo que te puede pasar con tu vida. Tú lo que vienes aquí es a recibir información, y como recibes información, toda información, y como estamos tan llenos de información, no hay una etapa tan como el día de hoy que el hombre permanentemente recibimos información de todo tipo.
de todo tipo. No hay informaciones buenas, malas, y si tú no tienes comunión con Dios y no tienes la palabra en tu mente, en tu corazón, no tienes la capacidad de discernir lo bueno de lo malo. Solamente Dios nos da la inteligencia. La inteligencia bíblica o la inteligencia de Dios es la facultad que Dios te da, es el don que Dios te da para discernir entre el bien y el mal. Pero para discernir entre el bien y el mal necesitamos la palabra de Dios, amado hermano. No solamente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo provoca sed en nosotros, sed de la palabra de Dios, sed de querer entender. Por eso Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, beba, beba. ¿Qué tenemos que beber de Dios? Su palabra, pues su palabra. ¿Me entiende? Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu, tienes que nacer de la palabra, tienes que entender la palabra para nacer de nuevo, tienes que conocer, ¿me entiendes? Es vital, ¿no? Y eso con una mente humana no se puede entender. Eso tampoco un cristiano que no tiene comunión con Dios, que su comunión es relativa, que la tiene muy poco, no entiende. Por eso es fácilmente seducido por el mundo, es fácilmente tentado. Todos los días somos tentados. Hay una guerra y en esa guerra, como decía Win Malgo, todos los distintos tipos de demonios se presentan. Por eso que podemos encontrar en la iglesia a veces situaciones pecaminosas que a veces no la entendemos y comprendemos, que podemos decir, ¿cómo es posible? Si este es un hermano, es un pastor y haya estado haciendo tal cosa o haga tal cosa. ¿Por qué? Porque si tú pierdes esa comunión con Dios, si tú pierdes esa presencia de Dios en tu vida, estamos expuestos, hermano. Nadie aquí puede decir que no tiene problemas. Todos de una u otra manera somos tentados todos los días, hermano. Como siempre digo y lo vuelvo a decir, yo tengo una posición relativa de ser pastor. Yo no me salvo por ser pastor, hermano. Aquí nadie se salva por una posición de liderazgo, de posición. Y a veces es en el mundo religioso o en la gente que no entiende el evangelio o cristianos, entre comillas, que entienden el evangelio distorsionados, creen que uno porque tiene una posición puede salvarse. No, hermanos, yo soy primero un hijo de Dios y para ser la posición que tengo que ser hijo de Dios. Y eso, el día que me vaya a esta tierra, yo no me voy como pastor, me voy sencillamente como un hijo de Dios, como un discípulo de Cristo. Nadie de aquí se va con una posición. El único que tiene una posición y nunca la perdió fue Jesucristo. Él vino como el Hijo de Dios, se encarnó y Él volvió como el Hijo de Dios. El único que tuvo una posición. Los demás, hermano, por eso que es importante entender en este plan de redención que Dios tiene planificado para nosotros. Entonces, necesitamos cada día entender esto y meternos más en ello, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que aprender sobre el plan de redención es que la redención es enteramente de Dios. La redención es un plan de Dios y el único que lo puede ejecutar es Dios. Yo a veces digo esto, hermano, y nosotros tenemos una corriente doctrinal que a veces choca con la palabra. Y esta es una de las que más choca. Porque a nosotros nos enseñan que nosotros podemos hacer la obra de Dios. Y ahí está el gran problema, hermano. Si tú miras todo el Antiguo Testamento, lo primero que Dios hace, mira, con un Adán perfecto, hace un pacto de obras. El primer pacto que Dios establece con Adán. Dios lo crea a Adán perfecto, para que él pueda gobernar, hermano, toda la creación. La creación que estaba en la tierra, y si seguía hacia adelante sin pecar, bueno, ahorita seguro habrían naves que estarían recorriendo el universo sin pasar nada, aún superando la velocidad de la luz. ¿Me entiende? Porque todo lo que Dios creó, cuando Dios crea al final, es al hombre, y lo hace a su imagen y semejanza. Dios está aquí ahorita en la tierra y en todo el planeta Tierra, como está en la última parte de todo el universo. Porque el universo tiene un principio y un fin, hermano, en el espacio, por si acaso. El universo no es que no tiene principio y fin, no. El único que no tiene principio y fin es Dios. El universo tiene un límite y sobre ese límite, arriba de ese límite, está Dios en su trono alto y sublime, mirando y teniendo como soberano, teniendo el control total de toda su creación. ¿Entiende, amado hermano, eso? Tengo que entender eso. Cuando usted dice, uno va a la sierra, ¿no?, a 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, una noche de luna llena, y mira el cielo y uno se queda asombrado de lo glorioso, de las constelaciones, de todo eso que hay ahí. Es increíble, hermano, los millones de estrellas que usted puede ver, esas
Aquellos que han disfrutado de eso puede estar en un frío terrible, pero usted mira y se levanta y mira al cielo. Es maravilloso y glorioso. Sobre toda esta creación está Dios. ¿Lo crees o no lo crees? Ese Dios, mire, que es tan grandioso y tan glorioso, creó un día a un hombre llamado Adán y lo hizo a su imagen y semejanza, para que él tuviera comunión con Dios, para que él dependiera de Dios, para que él pudiera gobernar, para que él pudiera prácticamente reinar en la tierra, pero bajo la cobertura de Dios, bajo el poder de Dios, bajo la presencia de Dios, bajo la dependencia de Dios, bajo la comunión con Dios. Es decir, ese Dios, Adán necesitaba en todo momento depender de Dios. El problema es que Eva se suelta de esa dependencia de Dios y cae en la tentación que Satanás tenía planificado para el hombre. Porque Satanás odia al ser humano. Escucha bien, hermano, Satanás odia al ser humano. Él no sabe lo que es el amor. Nunca te creas que alguien te ama por sí mismo. No hay el ser humano, aún el amor que yo pueda tener a mi esposa y mi esposa por mí, tiene que ser el amor de Dios. Si es el amor de ella hacia mí y si es mi amor hacia ella, es un fracaso, ¿me entiende? Tarde o temprano vamos a fracasar como matrimonio. Para que el amor de Dios gobierne y reine en un matrimonio, tiene que ser el amor de Dios. Por eso es que hay tantos problemas en las parejas, en los matrimonios, en las familias, en la humanidad, cuando tú amas con tu amor. Cuando no tienes comunión con Dios, cuando no dependes de Dios, ese amor es egoísta. Ese amor a veces es pervertido. A veces ese amor trae maldición en lugar de traer bendición. Y después por eso que no es raro el día de hoy ver tantos divorcios, tantas separaciones. ¿Por qué? Porque estamos divorciados de Dios. A veces hay cristianos aún que se casan diciendo con su boca que están en comunión con Dios, pero están divorciados de Dios. Por eso que no es raro que después con el tiempo se divorcien, porque se casaron divorciados con Dios. Tú y yo no nos podemos casar si no estamos en comunión con Dios, si no dependemos de Dios. En ese plan, mire, Dios es el que tiene que intervenir. La redención es una creación de Dios. Antes que existiera nada de nada, hubo un consejo. En Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro aspecto de su voluntad. Hermano, Dios, no había nada de nada, nada existía, solamente Dios. Y Dios dijo, el Padre dijo, vamos a hacer la creación. Vamos a hacer todo, y comenzó a hablar, los tres comenzaron un consejo ahí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu. Y dijeron, vamos a crear esto, y vamos a crear también al hombre. El hombre va a ser a nuestra imagen y semejanza. Dios, todo lo que le he dicho ahorita, cuando tú ves todo eso, Dios lo creó. Lo pensó cómo iba a ser. Y ese Dios que pensó en hacer todo lo que existe, también pensó en crearte a ti, a cada uno de los que estamos aquí, ¿no? A cada uno de los que estamos aquí. No está Natalia, ¿no? Pero si tuviera Natalia aquí, ese bebé que tiene en el vientre de Natalia, Dios planificó crearlo, ¿me entiende? Dios planificó crearlo. Y si Cristo tarda en venir, no sé si será hombre o mujer, nacerá. Y si Cristo tarda 50, 80 años, 100 años, 200 años, ese niño que tiene o niña que tiene Natalia será padre, será abuelo, y si Dios le da la bendición, será bisabuelo, ¿me entiendes? Y Dios sabe cuántos hijos va a tener, cuántos nietos va a tener, cuántos nietos va a tener. El otro día estaba comunicándome con la hermana Anita Navarro el viernes, creo, en la noche. Estaba escribiéndola y le pregunto, ¿cuántos descendientes tienes tu padre? Ahorita somos 7, pero éramos 11, me dice.
11 hijos, ¿no? 11. Y al final, sumando todo, salían 126 descendientes que ha tenido su padre y su madre. Increíble, ¿no? 126, porque tiene no solamente tataranieto, tiene hasta, no sé, tiene como 5 o 6 generaciones su padre. Increíble, hermano. Un hombre que vivió hasta los 100 años. Es increíble, ¿no? Ver no solamente tu tataranieto, sino más allá de tu tataranieto, ¿no? Pero él fue un hombre de fe. Fue un hombre que un día Dios lo salvó y lo convirtió, ¿no? Es increíble cómo Dios puede hacer eso. Ese Dios sabía que el padre de Anita iba a tener tantos descendientes. Tantos descendientes. Ese Dios no se le escapa absolutamente nada. Él no solamente es el autor de la creación, sino también de este plan de redención, porque Él sabía que el hombre iba a pecar. A Dios no le sorprendió el pecado de Adán y Eva. Ellos sabían que ellos iban a pecar, porque cuando Dios hizo todo, pensó, aquí estaba Dios en ese consejo eterno, no había nada, y delante de Dios, ya en su mente y en lo que es Dios, toda la planificación de lo que iba a hacer ya era una realidad, aunque todavía no estaba hecho. Este Dios no solamente pensó en el principio, no solamente hasta el día de hoy, sino ese Dios ha pensado en la eternidad. ¿Qué va a suceder en la eternidad? En la omnisciencia de Dios, Dios sabe el presente, el pasado, el presente y el futuro. Dios sabe cuántos de nosotros ya estamos con Él en la eternidad. Para Dios no existe el tiempo. Dios está ahorita delante de los eternos, de aquello que ha salvado. Él está ahí, para Él ya está consumado su plan, porque Él es perfecto. Por eso que nuestra mente no puede caber, ¿me entiende? Por eso a veces nosotros comenzamos un proyecto y no miramos el futuro, no tenemos esa capacidad de tener la certeza de nuestro futuro, de lo que va a acontecer con los planes que hacemos. Y aún cuanto más, y si esos planes son nuestros. Solamente hasta donde nuestra visión llega. Pero cuando Dios nos da planes, Él siempre nos dice el principio y el fin. Abraham le dice, tú eres Abraham, yo te voy a hacer padre de multitudes. A través de ti se va a formar una nación muy grande. Vas a ser padre de multitudes. Y era Abraham solo. Y Dios sabía que de la descendencia de Abraham iban a ser una nación que se llama Israel. De esa nación iban a ser 12 tribus. Y esa nación iba a influenciar en el mundo, para bien o para mal. Dios también planificó su iglesia. Él después dijo, voy a mandar a mi hijo. Y él va a ser la cabeza y el cuerpo va a ser su iglesia. Su pueblo, el pueblo que a través de la muerte de mi hijo en la cruz del Calvario va a formar la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Para Dios ya nosotros estamos en la eternidad alabando y adorando a Dios, ¿me entiende? Por siempre y para siempre. Cuando tú y yo llegamos a entender esta gran dimensión de que en todo este proceso Dios tiene que intervenir y depender de Él, tu vida aquí en esta tierra va a ser segura, ¿me entiendes? Tú vas a saber en quién has creído y pase lo que pase. No, a veces me pongo, antes no entendía muy bien el Evangelio y estaba preocupado por las personas que eran incineradas, ¿no? Porque hay muchas personas creyentes que han muerto incinerados, ¿no? Es decir, que principalmente para que la iglesia sea reconocida, los primeros mártires eran atados a un palo, le echaban brea sobre ellos y después lo incendiaban, ¿no? Y esas personas prácticamente quedaban calcinadas, ¿no? Y hasta ahora siguen matando a cristianos que los queman, hermano. Y a veces solamente quedan cenizas, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿qué pasó? Dice, polvo eres y en polvo... Bueno, igual, esa ceniza es polvo. ¿Me entiendes? Porque ¿de dónde salió? Polvo eres tú y te conviertes en ceniza. El árbol es un elemento que sale también de la tierra. Nada de lo que prácticamente... Lo que hay en el mar nomás no sale de la tierra. Después todo lo que hay, todos los seres que existen en la tierra se alimentan de la tierra, ¿no? Ya eso ya científicamente, ya algunos lo explicarán, ¿no? Porque se convierte en pasto, en la comida que comen, pero todo eso sale de la tierra y al final vuelve al polvo. Entonces, ¿por qué nos preocupamos, no?
Ahora, enfrentar ese momento es duro, ¿no? Pero Dios está con nosotros y tenemos esa certeza. Por eso que esos hombres y esas mujeres podían morir alabando y glorificando el nombre de Dios porque eran llenos del Espíritu Santo. Estaban llenos del Espíritu Santo, así como Jesús le dijo: Padre, he acabado la obra que tú me hiciste que hiciese, ahora glorifícate en mí, glorifícate. Esos hombres, esas mujeres también han hecho esa oración, lo han pedido a Dios: yo voy a ir a este cadalso, voy a ir a morir, Señor, glorifícate en mí. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender, que Dios es el que es el autor de este plan de redención y Él lo sostiene permanentemente. En cualquier acto, en lo pequeño, en lo grande, en toda tu vida, en todo lo que tú hagas, tienes que depender de ese Dios. En segundo lugar, la salvación es toda por gracia. Nadie se merece la salvación. Todos somos salvos por pura gracia. No es que algunos dicen: mira, Jesús fue y Jesús le está implorando: papá, no, salva a esta persona, pero esa persona nunca quiere aceptar a Cristo. ¿No? Por eso que son las famosas misas católicas, eso es lo que tienen este propósito, ¿no? Que el cura, que es un hombre tan pecador como tú y yo, se presenta y le pide a Dios que le perdone los pecados, que ahí en el purgatorio vaya purgando los pecados. Son ideas, ¿no?, que a veces cuando no se entiende esta teología salen de la mente, del corazón del hombre, ellos lo pueden creer y están engañados por el padre de la mentira, que es Satanás, porque el que hace esos engaños es Satanás. Engaña a la gente y le hace creer que a través de la súplica de la Virgen de Santa no sé qué cosa, no va y le va a pedir a Dios: Dios, salva a esa persona, mira, ve, se porta bien, mira todo lo que hace, todo lo bueno que hace, sálvala, Señor, mira, como si a Dios le faltara algo, hermano. A Dios no le falta nada. Ni le falta ni le sobra, porque Dios es perfectamente la expresión máxima de la perfección. No hay algo más perfecto de todos los seres que existen que Dios. Dios ni le falta ni le sobra. Dios es perfecto, ¿no? A Dios no se le compra. Pero los seres humanos plantearon desde el principio eso, ¿no?, de poder comprar a los dioses a través de sacrificios humanos y cuantas cosas más. No, amado hermano, nosotros somos salvados por pura gracia y misericordia. Dios me encontró a mí muerto. Dios me encontró a mí muerto en mi delito, porque la paga del pecado es muerte. Y Él me salvó y me convirtió y me hizo su hijo. El tercer principio fue, el plan de redención fue totalmente planteado antes de la fundación del mundo, ¿no? Ya le hemos dicho, el Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron y planificaron todo, hermano, todo. A Dios no le sorprende las cosas que suceden en el mundo. Dios lo sabe todo antes de que suceda. Sabe perfectamente lo que va a suceder. Dios sabe perfectamente lo que tú vas a decidir. Dios sabe si te vas a perder o te vas a ir con Él. Pero ¿sabes una cosa? Él te da el libre albedrío de que tú decidas por ti misma tu vida. Él te presenta todo. Él nos da como cristianos todos los recursos que necesitamos para poder mantenernos en la fe. Pero para poder usar esos recursos que Dios nos da, necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida. El solo orar, hermano, orar no es un relajo. Orar es una de las acciones más difíciles que tiene un ser humano. Pero a veces pensamos que la oración es un relajo, hermano. Y oramos como un relajo total. No, tú estás orando delante de un Dios que es santo. De un Dios que sabe si tú realmente te estás humillando delante de tú y yo. Podemos estar de rodillas delante de los hombres y aún hasta llorando y clamando. Pero Dios sabe cómo está nuestro corazón. A Dios nadie le engaña, hermano. Nuestro Dios es santo. Orar es una actitud muy santa. Orar, a ver, hermano, digo, ora, y yo comienzo a orar como, mejor no digo como que, y ni cuenta me doy de lo que estoy orando. Termina de orar y después estoy en un relajo total. No, hermano. Dijo Elías: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá, sino por mi palabra. Y Elías, cuando Elías va y se presenta el rey acá, ya había 3 meses que no llovía, ya había sequía. Significa que Elías había estado orando mínimo 1 año antes, hermano. ¿Sabes lo que significa
orar, que Dios venga y te ponga en tu corazón, ora. Porque el que pone el sentir para orar verdaderamente es Dios, ora. Porque este pueblo ya me cansó. Lo voy a castigar a este pueblo, voy a disciplinar a este pueblo. No le voy a dar ni lluvia ni rocío va a caer. Ora. Y él comenzó a orar, hermano. Porque Pablo lo dice, Dios produce el querer y el hacer por nuestra buena voluntad. Pablo puede explicar eso. No es que a Arriba se le ocurrió, no, hermano, es Dios. En el plan de redención, todas las cosas que han sucedido y están escritas en la palabra de Dios, el que lo ha promovido o lo ha hecho posible es Dios, y también y Dios ha permitido en su soberanía que los hombres se rebelen, ¿no? Ayer el obispo predicaba sobre Ahitofel, ¿no? Que era un genio, hermano, era un genio en lo que era consejería, pero era un genio en la consejería humana. Pero David fue más astuto que él. Como David estaba lleno del poder de Dios, cuando Absalón viene a tomar Jerusalén, David renuncia a Jerusalén, renuncia prácticamente casi a su reinado, y él le dice a Benai, quédate tú, porque tú vas a hacer nulo el consejo de Ahitofel. Y así fue, hermano. Y Absalón le preguntó a Ahitofel y le dio el consejo oportuno, que era el que tenía que hacer para derrotar a David. Pero vino Benai y le dijo, haz esto, haz esto. Y Absalón le hizo caso al segundo, porque al que había mandado, porque estaba trabajando para David. Hermano, es increíble cómo Dios puede preservar. Es decir, en este plan de redención, nada se le escapa a Dios. Nada, absolutamente nada. Si tú y yo aceptamos este plan y le decimos cada día, Señor, yo quiero llegar a la eternidad y estar contigo, Dios va en su providencia, Él va a proveer todo lo que tú necesites. Aún las pruebas, las tribulaciones, las cosas que nos puedan pasar, y a veces el juicio, castigo que Dios viene sobre nosotros es porque Él nos ama y somos sus hijos y Él nos disciplina. Porque Él no quiere que tú y yo nos perdamos, amén. Y Él va a hacer eso para que tú y yo no nos perdamos, porque Él está seguro en que la obra que ha hecho en ti es perfecta. Yo sé que algunos no lo entienden, pero así es, hermano. A veces no entendemos por qué sufrimos tanto, ¿no? Miraba al pastor Julián Río, ¿no? Viéndolo sufrir todos estos meses últimos. Tuve un día, fui a orar por él y nunca he visto un dolor tan profundo en una persona que a mí me impactó, ¿no? Me impactó y lloré, Señor, si él va a seguir así, Señor, comencé a orar para que el Señor se lo llevara. Era terrible, hermano, los dolores que él tenía. Si a ti y a mí a veces nos da un cólico, él los tenía permanentemente. Y a veces pareciera que no entendiéramos, pero a veces Dios está obrando ahí. Como alguien dijo, ¿no? Hubo un famoso teólogo suizo, Schaffer, que decía, Dios está presente. Dios está callado, pero está presente, hermano. A veces pareciera que Dios no está, pero Dios está ahí. ¿Sabe cómo? Dándote la fortaleza, dándote el poder para que tú no renuncies a tu fe, para que tú solamente mires aún en el dolor, en los momentos más duros de tu vida, tu refugio, tu sustento es Dios. En este plan de redención, Dios está claro, amado hermano. En este plan de redención, por 4 principios, las 3 personas de la Trinidad tomaron parte en este plan y propósito. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No solamente lo planificaron y fue un consejo, no, los 3 están interviniendo, hermano, permanentemente, para que se haga realidad en tu vida. Dice, Dios quien nos llamó con llamamiento santo, dice, por ejemplo, Timoteo, ¿no? ¿Quién nos llama? Dios. ¿Quién ejecuta el llamado? Cristo. ¿Y quién aplica todo lo que nosotros necesitamos para poder ser salvados? El arrepentimiento, la convicción, la fe, la confianza que se hablaba el día de hoy, es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo te lleva, por ejemplo, a orar. Ese Espíritu Santo en los recursos de Dios te lleva a tener hambre y sed de Dios. A mí me gusta comer. ¿A quién no le gusta comer? Pero, ¿sabe? Tengo un gran problema cuando como. Como ya después ya no tengo hambre ya. ¿Le pasa a usted eso? Yo tengo mucha sed y tomo agua y ya después ya no tengo sed. ¿Le pasa a usted eso?
Pero en las cosas de Dios es al revés, hermano. Es increíble en las cosas de Dios. Que cuando usted más se profundiza en estudiar la palabra de Dios, tiene más sed de Dios, más sed de esa palabra. Tiene más hambre de la palabra. ¿Le ha pasado eso? Y usted dice, más. No es, ya dice, no, ya estoy lleno de la palabra. No, hermano, no se llena. Quiere más y más y más. Dice, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, mi alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, dice su palabra. Ese Dios es poderoso. Ese Dios, amado hermano, en ese plan de redención, Él quiere que tú y yo nos alimentemos de su palabra. Por eso cuando el Señor dice, el que tenga sed, venga a mí. El que está ansioso, el que está depresivo, el que está angustiado, el que tiene problemas, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Y se refería con respecto al Espíritu Santo. Porque a veces hablamos de estar lleno del Espíritu Santo. A veces pedimos el bautismo y no leemos la palabra, no la estudiamos. No, vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo. No podemos, ¿me entiende? Porque Dios no se puede negar a sí mismo. No se puede. Solamente somos bautizados con el Espíritu Santo cuando tenemos hambre y sed de la palabra y la palabra nos llena y la palabra llega y tenemos tanta palabra que sale de un momento a otro, de adentro hacia afuera. Esa palabra sale con poder. Ahora es un tiempo, hermano, aquellos que tienen, comenzando con mi persona y el ministerio pastoral que hay en esta iglesia, mi persona, el pastor asistente, la misionera, tenemos un gran reto, amados hermanos, un reto tremendo el día de hoy. Ya no podemos seguir informando. Tenemos que predicar la palabra con poder, con autoridad, para que tengamos el deseo de ser transformado por Dios. Nosotros solamente podemos formar creyentes, discípulos, pero no podemos transformarlos a ustedes. El único que lo puede transformar es Dios, pero es a través de nosotros y aquellos que son maestros, que tienen un liderazgo, que han aceptado una posición y que han pasado aquí adelante. Sí, Señor, te vamos a servir. Y lo toman en poco, hermano. No es delante de mí que lo han hecho, ni la iglesia, es delante de Dios primero. La iglesia solamente es testigo. Ya basta de tener creyentes o líderes que informan la palabra. Ahora yo le pido a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial puede dar la clase, hermano. Puede predicar, puede hacer lo que yo le diga. Pero eso, hermano, es mentira del diablo. Mentámonos con Dios. Porque en este plan de redención el enemigo quiere destruir este plan de redención, ¿sabes? Pero nunca lo podrá destruir, amén. Por eso que Dios pagó un gran precio. Por eso que en este plan de redención que los tres dijeron, el Hijo va a descender, el Hijo se va a humanar, el Hijo se va a encarnar, el Hijo va a tener forma de hombre. Y Él va a ser, así como fue Adán, Él va a ser el hombre perfecto para que todos puedan imitarlo a Él. Jesús en la tierra no usó ningún atributo divino. Él dependió totalmente del Padre y del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Él dependió totalmente. Todo lo que Él hacía, por eso que Él oraba, por eso que Él se apartaba a orar en las madrugadas, se desaparecía y se iba a orar. Por eso que Él leía las Escrituras, esa era su costumbre, leer las Escrituras, aplicarlas a su vida. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros, ¿me entiende? En este plan de redención, el enemigo va a querer por todo lado tratar de destruirte, de sacarte de este plan. Pero tú y yo somos hijos de Dios, amén. Y Él ha pagado un gran precio. En este plan de redención era el plan de que Cristo tenía que morir por nosotros en la cruz del Calvario, pero llegar a esa cruz sin ningún pecado, sin ninguna mancha, sin ninguna arruga, ni en pensamiento, ni en obra. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En quinto lugar, este plan y proyecto es perfecto, amado hermano. No hay nada incidental. A Dios no le sorprende nada de lo que acontece. Esto mete toda la mente y al corazón. Dios sabe todo lo que va a pasar. Dios sabía que Judas lo iba a traicionar. A veces puede ser que tú tengas un amigo, una hermana, entre comillas, en Cristo. Y esta persona al final te traiciona. Tú puedes
confidenciarle cosas que solamente tú crees y te abres ante esa persona. Pero esa persona, si tú ves que esa persona no está andando bien con Dios, si tú ves que es inconstante en las cosas de Dios, tú no puedes confiar en él. Maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, dice el Señor a Jeremías. No significa que tú no vas a confiar en los hermanos, pero hay hermanos o hermanas que a veces tú por sus frutos los ves. ¿Cuál es su característica que tiene? ¿Qué característica tiene? Tú no eres tus secretos, díselos a Dios y a las personas que realmente Dios ha puesto y sabes que por sus frutos tienen las cosas en orden. Porque Dios es perfecto y este plan es perfecto. Dios te va a proveer el consejero ideal, la consejera ideal, el discipulador ideal, ¿me entiende? Que Él tiene planificado para ti, que te va a retar, que te va a animar, que te va... ¿no? Si tú te reúnes con alguien y hablan de todo y nunca oran, nunca leen la palabra, ¿qué amistad tienes, hermano? Sacúdete del polvo. No estás en la perfección de Dios, estás yendo a un destino que Dios no quiere. No, ¿qué? Es que mi amigo, no. En este plan perfecto, Dios busca la perfección. Dice, ser perfecto como mi Padre está en los cielos es perfecto. Por eso habla de la bienaventuranza en el Sermón del Monte. Por eso, ¿no? Entonces, por eso dice, y termina el Sermón del Monte, todo el hombre que hace, le comparará a un hombre que está sobre la roca, que es Cristo. En sexto lugar, es la absoluta certeza de la consumación del plan de redención de Dios, hermano. Es decir, este plan se va a hacer realidad. Cuando yo leo aquí, por ejemplo, en Apocalipsis, tú lees Apocalipsis, ahí tú ves la consumación de este plan de redención. Por eso es que muchos no lo quieren. A veces el enemigo ha metido en la mente y en el corazón de muchos creyentes que no leas Apocalipsis. No, si tú lees, después el enemigo va a venir y te va a molestar. Así, ese pensamiento, no. Aquí está la victoria, la consumación del plan de redención. Por ejemplo, en el 7:9 dice, después de esto miré y aquí una gran, Apocalipsis 7:9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban al pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, eso. ¿Quiere estar ahí? Mira acá en el capítulo 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas llenas de 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa de Cristo, la esposa del Cordero, que es la iglesia. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró una gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria, y su fulgor era semejante de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en la puerta 12 ángeles y nombres escritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de las 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y sus muros. Mire, ese es el lugar donde tú y yo, si permanecemos y creemos en este plan de redención, viviremos por siempre con nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Por eso te digo que Dios te da el principio y te muestra el final. Hay una Jerusalén celestial y ahí Dios ha preparado para la gloria y la honra de su nombre. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y no entrará a ella ninguna cosa inmunda, aunque sea abominación y mentira, sino solamente lo que están escritos en el libro de la vida del Cordero, a su nombre. Este plan, amado hermano, de redención se tiene ya
su final para el gran principio de la eternidad por siempre para Dios. Este plan se consumará, se acabará porque ya se realizó y viviremos con Dios por la eternidad, por siempre y para siempre. ¡Aleluya! En séptimo lugar, el propósito de Dios en la redención no se aplica solo a los hombres, sino a todas las cosas. Como lo dije hace un momento, todas las cosas que fueron creadas cuando Adán y Eva y funcionaban perfectamente, no había terremotos, no había inundaciones, no había cambio de clima, nada, eso era perfecto. Volverá a ser perfecto, amén. Aquellos que plantean el tema de cuidar el medio ambiente, ahí ya no habrá ningún ministerio de ambiente, nada de esas cosas, porque el Señor lo tendrá en perfección. Eso será la gloria de Dios. Y como penúltimo punto, este plan de redención siempre se centra, ¿saben en quién? En el Señor Jesús, Cristo. ¿En quién? En el Rey de Gloria, en el Rey de Señores. Todo nos lleva a Él, porque nosotros tenemos que ser semejantes a Cristo. Esa semejanza a Cristo la va haciendo Dios, con todos los recursos que Él nos da para ser salvos. Aquí en esta tierra, tú y yo puedes ir poco a poco pareciéndote más al Señor. Pero si no tienes comunión con Dios, no hay nada de eso. Nos parecemos al otro, que se llama Satanás, que es padre de mentira, que es perfecto en lo que es imitación. Él imita. Él sabe cómo actúa un ángel bueno y a veces se presenta como un ángel bueno, pero con mentiras, con engaños. No te la creas, porque un día aceptaste a Cristo y eres salva, no. Cree que estás en este plan de redención cuando cada día anhelas más. Decía David, en cuanto a mí, yo no estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza. Dios se ha revelado para llevar adelante este plan de redención a través de muchos pactos. Y son varios, y de todos ellos, como dije, fallaron los hombres. Por eso que Dios se demoró, porque Él quiso demostrarle a la humanidad que el hombre no podía salvarse por sí mismo. Aún también dándole los pactos, tampoco se pudo salvar. A través de la filosofía humana, tampoco. A través de los principios humanos, tampoco. Dios le ha demostrado al ser humano que no se puede salvar por sí mismo. No es por tus obras. Todo lo que tú tienes, así no seas cristiano, ¿sabes quién te lo ha dado? Dios. No son tus fuerzas, porque Dios te puede, en un momento a otro, te puede quitar la vida. Así es, hermano. Dios, de un momento a otro, tú puedes estar totalmente sano y te pueden decir a los 10 minutos que ya estás muerto ya. Así es. Ayer, por ejemplo, yo estaba comiendo un turrón que me habían traído de Chiclayo, de Chanalmayeque, que día, estaba comiendo y cometí el error de estar hablando con mi esposa, pero el turrón medio raro, pero lo comí porque me lo regalaron, ¿no? A mí me gusta, si algo me lo trae, y estaba hablando, hermano, y me atoré. Y de verdad, me atoré de veras. No podía respirar así. Si Emily no baja, yo no estaría aquí. Ya estaría con el Señor, de verdad. Porque Steven vino y no pudo hacer lo que Emily. Emily tuvo que venir y alzarme y expulsar lo que estaba en aquello que impedía, hermano. Por eso le digo, aquí nadie tiene la vida comprada, hermano. Nadie, por favor, iglesia. Dios nos ama. Dios no quiere que tú y yo estemos en las cosas que hace el mundo. Basta ya. Basta ya. Afírmate en Cristo. Amigo, amiga, si tú no tienes a Cristo, yo te invito a que recibas a Cristo. Para que entiendas este plan de redención glorioso y poderoso que Dios tiene. Y si tú estás en los caminos de Dios, afírmate en la fe. Padre, yo te doy gracias, gracias, Señor. Gracias por este don de la vida eterna que nos ha dado, Señor. Gracias por este privilegio de ser hijos tuyos, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. Y reconocemos de que tú eres nuestro buen Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre de la gloria.
por este plan de redención que tú pensaste antes de que existiera nada y ahora somos parte de este plan de redención. Haznos cada día más dependientes de ti, cada día más y más, para estar seguros en esta salvación que nos has dado. Por eso el apóstol Pablo nos podía decir con toda certeza y seguridad: nada me podrá separar del amor de Cristo. Nada, nada, nada. Y podía decir al final de sus días, faltando horas para morir: he peleado la batalla, he acabado la obra, lo que tú me encargaste es hacer. Solo espero que se dé la orden para ser ejecutado, para irme contigo a tu presencia. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.